muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecerles a todos por su participación y asistencia a nuestra celebración del Día Mundial de la Metrología. En este caso vamos a arrancar con la sala correspondiente a metrología química, el cual hablará de las contribuciones de la metrología en el diagnóstico clínico, y tendremos 4 conferencistas de nivel nacional e internacional que hablarán temas relacionados a las contribuciones de la metrología en el diagnóstico clínico. Para iniciar esta sala, iniciamos con la presentación de la conferencista, la doctora Megan Cleveland. Ella es bióloga investigadora del Grupo de Genética Aplicada del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST de Estados Unidos. Y como perfil, pues ella es bióloga, recibió su título de PhD en Genética Humana y Biología Molecular en la Universidad de Johns Hopkins. Ella actualmente trabaja en el NIST y ha desarrollado estándares clínicos que están relacionados con técnicas y pruebas genéticas como PCR digital y secuenciación de nueva generación. Adicionalmente, ella ha trabajado en el consorcio conocido como Genoma en una botella, el cual busca examinar los resultados de diferentes paneles de secuenciación dirigida para que esto lo relacionen con una referencia. A continuación, vamos a dar acción para respaldar la salud y las biociencias. Entonces, esta presentación es a través de un video que ella nos envió, entonces vamos a proyectarlo. Muchas gracias. Hello, my name is Megan Cleveland, and I'd like to thank John for asking me to speak today. I'm a biologist and my talk is going to be on the measurement infrastructure that NIST has to support health and bioscience. So first, just to give you an outline of my talk. Primero quiero darle un resumen de mi charla, un poco sobre NIST. Voy a hablar sobre los estándares específicos y les voy a dar ejemplos específicos sobre alguno de los estándares y consorcios de NIST, y finalmente les voy a llevar algunas... So first, some background on NIST. Hablemos un poco sobre NIST. NIST significa el Instituto de Metrología Nacional. Tenemos 3.500 asociados y muchos empleados. Tenemos 2 ubicaciones principales. Tenemos la ubicación en Boulder, en Colorado, y también tenemos otra en Gaithersburg, en Maryland. Yo trabajo en Gaithersburg, en Maryland. Este campus está a 40 minutos de Washington, D.C. ¿Cómo funciona o cómo trabaja NIST con las comunidades? Podemos trabajar en una variedad de formas. Podemos colaborar uno a uno con la academia y con otras ONGs, organizaciones gubernamentales, como el NIH y el FDA en Estados Unidos, y otras organizaciones gubernamentales en otros países. También trabajamos directamente con la industria. Y también podemos hacer consorcios que agrupan diferentes miembros de la academia y el gobierno y el negocio, y también coordinamos estrechamente con otros institutos y organizaciones de mediciones internacionales como ISO. Ahora quiero hablar brevemente sobre la importancia de los estándares. Entonces, ¿por qué necesitamos estándares y por qué son tan útiles? Los estándares nos ayudan a desarrollar métodos de análisis que sean precisos, nos permiten calibrar los sistemas de medición, nos ayudan a facilitar el intercambio de bienes, establecer control de calidad, determinar las características básicas de un desempeño, y también nos permiten medir las propiedades en un límite de vanguardia. Los estándares también nos ayudan a asegurar la integridad a largo plazo de la calidad en mediciones. Bueno, ¿qué significa material de referencia? Un material de referencia es un término genérico. Es simplemente un material que es suficientemente homogéneo y estable con respecto a una o más propiedades que se estableció para ser apto para su uso previsto en un proceso de medición. Y las propiedades de un material de referencia puede ser cuantitativo o cualitativo. Es decir, podríamos tener un material de referencia para una sustancia
o especie que no tiene un valor numérico asignado. Ahora le voy a dar un par de ejemplos de los estándares y consorcios de NIST. Tenemos aproximadamente 1,100 materiales de referencias en NIST y la mayoría de estos materiales de referencias trabajan con las ciencias físicas y químicas. Tenemos más o menos 40 materiales de referencia de medicina y biología. Tenemos un material de referencia para cáncer y mediciones de cáncer. También tenemos una medición de anticuerpos monoclonales. También tenemos un estándar de cuantitativo de ADN humano que se usa para trabajos de forenses. También tenemos una estructura para secuenciación ADN y también tenemos material de genoma en una botella que permite valorar la secuenciación de siguiente generación. Y hablaré sobre esto más en un minuto. Entonces, hablemos más sobre el consorcio de genoma en una botella. Bueno, el consorcio Genoma en una botella de NIST es un consorcio público-privado y académico que ayuda a desarrollar infraestructura técnica para poder traducir la secuenciación genética en una práctica clínica. El impacto de esto es que crece la confianza en la precisión de la secuenciación de punta y permite el desarrollo de nuevas capacidades para la siguiente generación. Algunos socios son el FDA, el CDC, el NIH y también proveedores de instrumentos de secuenciación, laboratorios clínicos y centros académicos de secuenciación. Entonces, ¿de qué se trata Genoma en una botella? Existen varias líneas celulares de 7 diferentes genomas y NIST, realmente para cada una de estas líneas celulares, NIST ha obtenido un lote grande de células y luego ha extraído y homogenizado el ADN de estos lotes de células y luego los colocan en tubos en una mezcla homogénea de ADN de esa línea celular. Entonces, el mismo pasaje, todo es igual. Y ese ADN se embotella en tubos y luego se secuenció en NIST, pero también se ha sido secuenciado en diferentes laboratorios a través del país y a través de todo el mundo realmente. Y estos datos se colocan en el Internet. Cuando compras el material físico de NIST, recibes ese material, pero también los datos gratis que están disponibles para cualquiera para descargarse. Entonces, los datos de esta secuenciación se utilizan para generar una secuencia de referencia para el genoma. Estos materiales han sido secuenciados por diferentes métodos y los datos de referencia básicamente representan lo mejores de todos los métodos. ¿Y cómo funciona? Los usuarios tienen la muestra de genoma en una botella, ejecutan la muestra en sus tecnologías, en sus nuevas plataformas y comparan esto a las referencias de genoma en una botella. Ocasionalmente o a veces los datos están en desacuerdo. Y eso puede ser por el método del usuario o también puede ser algo que ver con los datos de referencia. Y en el caso que es la culpa de los datos de referencia, el genoma de una botella, puedes contactar al equipo y darnos retroalimentación sobre sus resultados y revisaremos la secuenciación y verán si aparece ser que esto fue un error por parte del proyecto Genome in a Bottle o por otra parte, y si es algo que tiene que ver con un error de genoma en una botella, también pudiera ser nuevas tecnologías. Por ejemplo, existen muchas tecnologías de lectura larga que no estaban disponibles anteriormente cuando se desarrolló Genome in a Bottle, pero esto se ha integrado en los siguientes datos de referencia y el ciclo continúa. Y la muestra de genoma en una botella mejora y mejora, aunque el material físico en el tubo es el mismo, exactamente el mismo. Los datos bioinformáticos mejoran constantemente y se amplifican y logramos alcanzar regiones más difíciles de alcanzar. La otra cosa sobre los datos de genoma en una botella, especialmente para el trío Ashkenazi o el trío chino, es que estos se eligieron de las líneas celulares del proyecto, que son líneas celulares aceptadas ampliamente y se pueden utilizar para crear productos. Y las empresas han generado más de 30 productos ya que se basan en las muestras de genoma en una botella.
Estos productos incluyen cosas como colocar la célula en una matriz clínica, hacer spikes de tumores circulantes en células y también de pronto crear variantes clínicas y diferentes variantes difíciles con estas células de ADN como fondo. Así que lo siguiente que quiero mencionar trata sobre la referencia NIST-MAB. NIST-MAB es un material de referencia anticlonal. Esto viene de una empresa biofarmacéutica. Los anticuerpos monoclonales se utilizan en muchos medicamentos hoy en día y hay diferentes técnicas para analizar estos anticuerpos monoclonales. Este anticuerpo en particular ha sido humanizado, está expresado en un cultivo murino de suspensión y evalúa el rendimiento de los métodos para determinar los atributos biofísicos de los anticuerpos monoclonales. Aún necesitamos una molécula de prueba representativa que se envía a todos los diferentes laboratorios, pero no requiere que la biofarmacéutica prueben sus propios anticuerpos monoclonales ni que envíen esto a un competidor. Todos pueden tener este mismo material y pueden realizar sus diferentes análisis con este material sin arriesgar su propiedad intelectual. Como les dije, les permite evaluar la variabilidad entre laboratorios y las tecnologías y fomenta la colaboración con todas las diferentes empresas biofarmacéuticas. Entonces, con diferentes métodos, algunos métodos son RMN2D, HDXMS, y también existe un método de multiatributo. Esto nos ha conllevado a la publicación de 3 libros y más de 88 artículos de revistas médicas y genéticas. Finalmente, quisiera hablar sobre SARS-CoV-2 y los materiales de investigación. Como saben, NIST, al igual que todas las otras instituciones, quería responder rápidamente a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, ahora voy a hablar un poco sobre el material de test para la pandemia de COVID-19. RGTM 10.16.9. Este material que voy a mencionar está disponible sin ningún cobro y hemos recibido más o menos ya 660 unidades de solicitudes y no cobramos ni siquiera para enviar el material, pero sí pedimos que nos manden retroalimentación y comentarios. Entonces, para conocer esto, de pronto ya lo conocen, pero básicamente el ácido nucleico para SARS funciona que tenemos un paciente, le sacamos un hisopado, lo aislamos y el primer paso es que el ARN se transcribe inversamente al ADN. Aquí es donde trabajamos con RGTM, con el material ARN. No controla para las eficiencias, ineficiencias de extracción, pero sí controla el paso cuando se convierte el ARN al ADN. Y el siguiente paso, obviamente, es que se amplifica y se da un resultado positivo o negativo. Entonces, diseñamos este material a fines de marzo de 2020 y en ese momento la gran mayoría de los ensayos que se hicieron utilizaron el constructo 1 y también hubieron algunos ensayos con el constructo 2 en esta región de constructo 2. Entonces necesitábamos una cantidad lo suficientemente pequeña para poder convertirlo en un plásmido. Entonces, para poder tener más o menos 4 kilobitios de cada región, le pagamos a una empresa para sintetizar el fragmento de ADN, para clonar este material y convertirlo en un vector y nos devolvieron el vector. Usamos el PCR para amplificar la región del ADN de interés de este vector y luego realizamos la transcripción de ARN para obtener el ARN de ese ADN. Ese ARN se purificó después, se diluyó y después se embotelló y se envió como RGTM. Verificamos los fragmentos para asegurarnos que eran del tamaño correcto. Los revisamos en el bioanalizador y en un Hell Flash.
Para determinar la concentración y el número de copias para el material, utilizamos un método que se llama el PCR digital. Si ustedes conocen el PCR-Q o el PCR digital, funciona casi igual. Básicamente tenemos la reacción qPCR con sus plantillas y sus polimerasas y todos los nucleótidos libres. Y ese material se fracciona en miles de gotículas diminutas y luego al final, dependiendo de las gotículas positivas o negativas que tengas, si conoces el volumen de las gotículas, puedes calcular la concentración inicial. Este es un método que hemos utilizado anteriormente para nuestras referencias virales, para otras enfermedades, y lo utilizamos aquí también para la referencia de COVID-19. Entonces, cuando hacemos un PCR digital, tomamos las gotículas, y las gotículas negativas son las de gris. Y vale, profe, no, es que pensaba que diferentes algún ensayos problema con la conexión. Entonces ya me estaban pidiendo aquí que por favor te conectes. Entonces, normalmente cuando referenciamos el material de referencia, proveemos un valor para el material de referencia. Tenemos 10 ensayos y le damos todos los resultados de todos los ensayos al estadístico, y el estadístico nos envía un valor con una incertidumbre especificada, pero como esto es un material de investigación y no es un RM ni un SRM oficial, lo que hicimos simplemente fue ejecutar todos los ensayos que estaban disponibles en ese momento y entregamos el número exacto que obtuvimos en microlitros de ese ensayo, y no dimos ninguna opinión sobre qué pensamos era lo más correcto o lo menos correcto. Simplemente utilizamos los ensayos disponibles públicamente y le entregamos el valor para cada uno. Entonces, esta es la página web donde pueden ubicarnos materiales. Si les interesa el material, pueden entrar a este sitio web. También pueden buscar en Google NIST RGTM 10169 y eso debe aparecer. Y como les dije, existe un formulario y con gusto les mandamos una unidad sin ningún cobro. Solamente pedimos que nos manden comentarios sobre qué hicieron con el material y este tipo de cosas. Simplemente, de pronto, información interesante. Este es un mapa de todos los países hasta el momento donde se ha enviado el RGTM 10169. La mayoría de las solicitudes son dentro de Estados Unidos, más o menos el 60% son domésticas, pero también recibimos 40% de solicitudes de otros países extranjeros. Aquí ven que los países extranjeros, la mayoría los pidió Alemania, Canadá, Austria, el Reino Unido e Italia. Pero lo que muestran aquí abajo son otros países también donde se han enviado RGTM. Y creo que en este momento eran 24 países en total que solicitaron el RGTM, y no incluyendo los Estados Unidos, obviamente. Así, como les mencioné, sí le pedimos a las personas que nos digan cómo usan el material, y la mayoría de las personas lo usan para validaciones de ensayos o para el desarrollo de un nuevo ensayo. Algunas personas lo utilizan para asignar o confirmar una concentración de un material diferente. Básicamente lo utilizan para configurar una curva qPCR. Un interesado, un actor comercial utilizó un análisis químico de trazas GC-IMS para caracterizar el material y para crear un algoritmo de detección con las bases específicas de los fragmentos de ARN. Tuvimos otro actor que utilizó el RGTM en su estudio para testeo y preservación de muestras fecales y también para la extracción del ARN viral de estas muestras fecales. Y finalmente, el INM en Colombia utilizó la dilución del RGTM en un test nacional de eficiencia, y nos interesan mucho los datos de ellos también, porque teníamos el material almacenado a menos 80 grados, y normalmente cuando tenemos un material
y lo probamos con diferentes temperaturas, encontrar la temperatura correcta, pero como estábamos mandando ese material tan rápidamente, lo mantuvimos a menos 80 grados y no probamos temperaturas más bajas para ver si funcionaba a menos 20 o si funcionaba a 4 a temperatura ambiente. Simplemente les mandamos, mire, es estable a menos 80, mantengan el material a menos 80. Pero el IME pudo probarlo a 4 grados y se dieron cuenta que el material sí era estable razonablemente a 4 grados. Y eso fue información muy útil para nosotros. Así que finalmente, bueno, para concluir, simplemente quiero contarles que NIST es el Instituto Nacional de Mediciones en Estados Unidos y trabajamos con diferentes actores en diferentes partes y podemos hacer información de referencia y hacerla disponible a los diferentes actores. Podemos hacer colaboraciones uno a uno con una institución o si hay suficiente interés, podemos crear estos consorcios grandes donde agrupamos expertos de la industria, del mundo de la academia, de personas en NIST, de personas en otros lugares en el gobierno y trabajamos juntos. Tenemos más de 1,100 materiales de referencia, más o menos 40 de estos materiales son biológicos, pero está incrementando diariamente el material biológico. Tenemos una bioeconomía más y más. Y estos materiales de referencia pueden incrementar la innovación. Quiero agradecerles a todos los miembros de NIST que trabajaron conmigo en los productos RGTM, todos los del grupo de genética aplicada y las personas del grupo de genoma en una botella. Nate Olson también me ayudó mucho con los análisis de datos, la secuenciación para RGTM. John Shield es la persona que pueden contactar para el NIST MAB. Si tienen alguna pregunta sobre el proyecto Genoma en una botella, deben hablar con Justin. Si tienen preguntas sobre NIST MAP, comuníquese con John. También quiero agradecerle a todos las personas en la oficina de los materiales de referencia y también la oficina de asuntos públicos que nos ayudan a divulgar la información sobre RGTM y las personas en NML, en LGC, Jim Huggett, Allison, Alex, Denise, etcétera. Ellos nos proporcionaron sus protocolos para producir transcriptos de ARN y utilizamos esto de nuevo porque no teníamos tiempo, no optimizamos los protocolos como nos hubiera gustado. Pero bueno, muchas gracias a todos y gracias por dejarme hablar con ustedes. Vale, muchísimas gracias. Quiero hacer unos agradecimientos públicos a Megan por enviarnos este video y participar en nuestra conferencia de hoy. Gracias por mostrarnos cómo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos ha enfrentado diferentes o ha generado diferentes estándares para responder a diferentes problemáticas. Eso se ha reflejado con la pandemia del COVID-19, donde generaron un material de referencia, el cual también nosotros como Instituto Nacional de Colombia pudimos utilizarlo y nos ayudó mucho en el desarrollo de proyectos internos dentro del instituto, que más adelante vamos a hablar de ellos. Continuando con nuestra presentación del día de hoy, vamos a seguir con nuestra conferencista, la profesora María Elena Ramírez. Ella es profesora del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, es directora del Grupo de Investigación Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica LIBIC de la misma universidad. Ella tiene como formación bióloga, tiene una maestría en bioquímica de la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado, tiene un doctorado en Ciencias Naturales de la Freie Universität de Berlín. Y actualmente ella ha trabajado en su grupo de investigación con parásitos que afectan al humano, como lo es Plasmodium falciparum, el cual es el agente etiológico de la malaria. También ha trabajado con otros parásitos como Giardia intestinalis, que es considerado como uno de los patógenos que causa frecuentemente diarrea en humanos. Y a su vez, con el trabajo en estos parásitos, ha desarrollado herramientas para la producción de diferentes proteínas recombinantes, anticuerpos policlonales, y su área de investigación es bioquímica, biología molecular y biología celular, y tiene interés en parásitos que pueden afectar la salud humana y animal, además de aplicaciones biotecnológicas.
La charla que la profesora nos va a dar el día de hoy se titula Reduciendo los costos de la investigación en Colombia, una mirada desde el laboratorio. Entonces doy paso a la profesora para que por favor nos muestre su presentación. Andrés, buenas tardes. Andrés, tengo inhabilitado el compartir la pantalla. Ya lo vamos a habilitar. Gracias. ¿Están viendo? Aún no, profe. Tu pantalla todavía no. Pero vuelvo a intentarlo. Ahora sí, denme un instante. Listo. ¿Ya? Sí, profe, ya vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones que desde nuestro laboratorio han surgido. Quiero más o menos organizar esta charla en tres partes. Una primera parte que es contextualizarlos un poco sobre lo que hacemos en nuestro laboratorio. Otra parte que es en principio sobre el potencial que se tiene en nuestro laboratorio. Y finalmente quiero cerrar con una invitación, una reflexión para los que me escuchan. Bueno, el Laboratorio de Investigaciones Básicas en LIBIC, Andrés hizo una pequeña recopilación, una pequeña referencia de nuestro laboratorio. Es un grupo de investigación que tiene más o menos 30 años, que el fundador fue el profesor Moisés Wasserman y que en todo este tiempo ha formado muchísimos profesionales y ha sido muy activo en la Universidad Nacional y yo pienso que en el país. Nuestro grupo realmente se centra en el estudio de parásitos protozoos que tienen una alta incidencia en la salud pública. Parásitos como Leishmania, ¿cierto? El causante de la leishmaniasis, Trypanosoma cruzi, el causante de la enfermedad de Chagas, Plasmodium falciparum, de la malaria, todos estos parásitos intracelulares protozoos. E igualmente también abordamos el estudio de parásitos extracelulares como Giardia y Trichomonas. Esa última no tengo fotografía aquí. Algunos de ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué estudiar tantos modelos? ¿Por qué en principio no enfocarse solamente en un modelo y profundizar en él al detalle? Yo puedo contarles que nuestro grupo hace parte de un grupo de investigación universitario y que nuestra misión primordial es la formación, por un lado, y por el otro lado, que tenemos limitaciones en los recursos, limitaciones en el presupuesto dedicado a esta investigación y por lo tanto debemos buscar la mejor forma de optimizar el uso de esos recursos. La transversalización, ¿cierto? El estudio de diferentes modelos no solamente permite que podamos acoger mucho más estudiantes que se formen, ¿cierto? En estos procesos de investigación, sino que igualmente nos sirven como un control en el desarrollo de las actividades que desarrollamos. Cuando compramos un reactivo, ustedes saben que en biología molecular o en bioquímica todos tienen un alto costo, el hecho de que podamos, digamos que agotarlo y utilizarlo en su totalidad, no dedicarlo solamente a unos cuantos experimentos, sino en diferentes proyectos, permite que estemos optimizando los resultados. Entonces, por eso, ¿cierto? Es mi justificación y decir por qué abordamos diferentes modelos. De otro lado, nuestro grupo se ha centrado en tratar de identificar de una forma racional, ¿cierto? Blancas o dianas terapéuticos. Digo racional porque esa identificación se hace a partir del conocimiento, del estudio bioquímico y del estudio de la biología molecular de los parásitos. ¿Qué mejor forma que vencer a un enemigo que no conociéndolo y sabiendo cuáles son sus estrategias? Por eso nuestra aproximación es conocerlo, estudiarlo. Y a partir de las diferencias, ¿cierto?, que él presente con el humano, con el hospedero, ¿cierto? Entonces podemos plantear de una forma racional cómo será el diseño de esas estrategias para controlarlo.
Nuestro grupo ha desarrollado diferentes líneas de investigación. Aquí, por mencionar algo, no voy a hablar de todas ellas, hemos realizado entonces investigaciones en bioquímica y biología molecular de los parásitos, la bioquímica de procesos adaptativos y el metabolismo energético de los parásitos. Y aquí quiero desarrollar esta última. No les voy a hablar mucho de bioquímica, pero es un ejemplo, ¿cierto? Lo voy a desarrollar en ese contexto. En los últimos 10 años, ¿cierto? Hemos desarrollado investigación sobre el metabolismo energético de los parásitos. Y aquí, cuando hablamos nosotros de energía, podemos hablar de las finanzas celulares, ¿cierto? Y específicamente aquí, ustedes pueden ver entonces que hablamos de la caracterización del metabolismo energético del NAD. Si a algunos les puede sonar un poco desconocido, yo espero que no, el NAD es el dinucleótido de adenina y nicotinamida, y de una forma análoga al ATP, ¿cierto? La molécula energética a nivel celular, el NAD podemos decir que es como un billete, un poquito más de energía está allí. Los niveles de NAD, ¿cierto?, definen en todas las células que hasta el momento se han identificado, bien sea células muy sencillas, algunos procariotes, hasta células muy complejas, ¿cierto?, organismos muy complejos, el NAD siempre está allí, ¿cierto? Esa disponibilidad, esas finanzas celulares determinan cómo va a trabajar la célula, qué procesos celulares tienen lugar en su entorno. Entonces, por eso, si conocemos cuáles son las finanzas del parásito, ¿cierto? Si conocemos cómo adquiere, ¿cierto?, sus recursos, ¿sí?, podríamos entonces encontrar una forma de controlarlo o de atacarlo. Aquí vemos entonces, este es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿cierto? Y lo que les decía, ¿cierto? La moneda energética. Por mucho tiempo, ¿cierto?, se pensó que solamente estaba involucrada en eso, en el metabolismo energético. Eso ya es muy, muy importante, ¿cierto? Ese es un pilar del funcionamiento celular. Igualmente involucrado como un precursor del NADP, su forma fosforilada, que es un neutralizador y esencial en el metabolismo de los radicales libres, ¿cierto? Recientemente, o bueno, ya no tanto, tal vez hace unos 20 años, se viene observando que igualmente participa como un sustrato en la modificación de proteínas. Entonces, y esa modificación de proteínas, entonces, regula ciertos procesos tan importantes a nivel celular como el envejecimiento, como el ritmo circadiano, la regulación, el silenciamiento o la activación de algunos genes, la progresión celular, ¿cierto?, la reparación del ADN y la apoptosis. Igualmente, y de lo más novedoso, ¿cierto?, es que esa molécula, ¿cierto?, energética inicialmente, como dice la introducción, también puede ser entonces el precursor de molécula señal de un segundo mensajero, ¿cierto?, que va entonces a estar involucrado en la activación y en las cascadas de señalización. Miren ustedes, pues, ¿cierto?, que ese ha sido como el centro o el foco, ¿cierto?, de la investigación relacionada con metabolismo energético en los parásitos. Estudiando esto, y sin que se me asusten, porque no voy a entrar en repasando rutas metabólicas, ¿cierto?, nos hemos enfocado y considero que somos pioneros, ¿cierto?, en develar un poco cómo se sintetiza, cómo se utiliza el NAD, ¿cierto?, a nivel de molécula en estos parásitos. De esa forma, entonces, si ustedes observan aquí en la parte central, está en un cuadrito verde, ¿cierto?, es una enzima, esa enzima es clave, es una transferasa, ¿sí?, que acopla el ATP y el mononucleótido y sintetiza el NAD. Esta enzima, ¿cierto?, ha sido encontrada en todos los organismos donde se le ha buscado. Presenta es muy conservada, ¿cierto?, en su centro catalítico, pero presenta variaciones, ¿cierto?, que permiten, digamos, plantearla como una diana para el desarrollo de agentes quimioterapéuticos. Los protozoarios, como eucariotes basales, si podemos definirlos, combinan características de procariotes y de eucariotes. Por eso, ¿cierto?, aunque tienen una gran similitud, ¿cierto?, en sus centros catalíticos, hay ciertos motivos, ciertos segmentos de las proteínas que pueden utilizarse para el diagnóstico y para el tratamiento. Así, ¿cierto?, nosotros hemos estudiado esa NMNAT, ¿cierto?, esa proteína central en la síntesis. Digamos que ella ha sido una de las más estudiadas en el grupo, lo hemos estudiado en todos los parásitos que les mencioné y hemos identificado
esas enzimas, ¿cierto? E igualmente hemos abordado otras enzimas también relacionadas con la modificación, ¿cierto? Cuando decíamos que se utilizaba como un precursor, ¿cierto? De moléculas en la modificación posttraduccional de proteínas, entonces, por ejemplo, la natquinasa o las sirtuinas, e incluso cuando hice la introducción y les comenté que había parásitos que eran intracelulares y parásitos extracelulares, nosotros también hemos abordado cómo en esos parásitos intracelulares la simplificación del mecanismo de generación autónomo, ¿cierto? Está relacionada con la aparición de transportadores del NAD, del dinucleótido, a partir de la célula hospedera. Esto, ¿cierto? Digamos que nos ha permitido como hacernos una imagen, ¿cierto? De cómo funciona esa finanza, ¿cierto? Esas finanzas energéticas en estos protozoarios. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que hemos desarrollado? Realmente son muy simples. Nosotros hacemos, en principio, siempre una estrategia a una aproximación bioinformática. En esa aproximación bioinformática utilizamos herramientas computacionales que nos permiten, ¿cierto?, optimizar el uso de recursos. Recordemos que estamos diciendo cómo reducir los costos de la investigación, ¿cierto? Entonces, aquí el uso de estas herramientas computacionales nos dan modelos, nos dan predicciones que direccionan un poco cómo va a ser nuestro acercamiento experimental. En el acercamiento experimental integramos biología molecular, microbiología y bioquímica. Allí, el centro de ese acercamiento experimental son dos estrategias. Los estudios in vitro, ¿cierto? En el tubo de ensayo, aislando las proteínas, ¿cierto? Convirtiéndolas, aislando los sistemas, produciendo proteínas recombinantes, ¿cierto? Mutándolas e incluso produciendo anticuerpos para llegar a la caracterización. Y esto es un punto central de la charla, ¿cierto? E igualmente, ¿cierto? A partir de estos insumos, nosotros hemos podido entonces hacer aproximaciones in vitro, ¿cierto? Generando todos estos insumos para hacer entonces estudios a nivel in situ de inmunolocalización, de inmunoprecipitación, ¿cierto? E incluso generación de transgénicos. Todo esto, ¿cierto? Que les comento, ha sido orientado entonces a generar tanto a contribuir a la formación, ¿cierto?, de nuestros estudiantes como a la publicación de artículos. Aquí quiero de una forma rápida, ¿cierto?, mostrarles cómo esas aproximaciones bioinformáticas, en este caso, tomando a la NMNAT, miren ustedes al lado izquierdo de la pantalla, pueden ver entonces, estas son las estructuras cristalográficas de las NMNATs de organismos de los cuales ya se dispone en las bases de datos y a través entonces de programas de lineamiento, a través de programas de modelación, nosotros llegamos, ¿cierto?, a la predicción de la NMNAT de Leishmania brasilensis. Esto ya salió en un artículo hace ya un tiempo, pero es una enzima que le tenemos mucho cariño y por eso la quise traer aquí como de forma de ejemplarizar. Miren ustedes, en la parte inferior estoy señalando la NMNAT de Homo sapiens. Miren ustedes la NMNAT de Leishmania. Es evidente que aunque en las líneas rojas, las líneas azules, se ven entonces los sitios conservados responsables de la actividad catalítica, y eso se mantiene en todas, ¿cierto? Leishmania, con relación a la humana, a su hospedero, presenta entonces sectores que son totalmente diferentes. Ellos son entonces, digamos que nuestro blanco, ellos son nuestro objetivo y le hemos dedicado tiempo a esa caracterización. El uso, entonces, de recombinantes es lo que en principio nos ha permitido hacer ese acercamiento. Miren ustedes cómo la validez o la importancia de ese extremo, ¿cierto? Ese extremo que en este caso, en la diapositiva, vemos en anaranjado, ¿cierto? La eliminación de él a través de la creación de mutantes nos señaló que realmente era esencial para el funcionamiento de la proteína. Aquí pueden ver ustedes entonces cómo, ¿cierto?, expresamos proteínas, ¿cierto?, las purificamos y a estas recombinantes son las que podemos estudiar para generar entonces conocimiento, ¿cierto? Estamos develando ese metabolismo en los parásitos. Estos son los ensayos de actividad y lo que quiero ilustrar aquí, ¿cierto? Se estaba comparando en la parte superior la proteína nativa, ¿cierto? Cuando proteína recombinante, digamos, total, y la proteína mutada, a la cual le quitamos el segmento que era una cosa especial, y ustedes pueden ver que desaparece, esto es un
cromatograma de HPLC, ustedes pueden ver que desaparece el pico correspondiente a la síntesis. O sea que ese fragmento amino terminal, que aunque no definía el centro catalítico, si era específico del parásito, sí regula, ¿cierto? O realmente es indispensable para su función. Bueno, aquí, ¿cierto? Es un ejemplo de otra proteína, la sirtuina, cómo las hemos utilizado, entonces igualmente para clonarlas, expresarlas, purificarlas, y a través de ellas hemos generado anticuerpos. Entonces, miren ustedes, esta es el uso, ¿cierto?, de nuestros anticuerpos para la inmunolocalización de una proteína sirtuina, ¿sí? Esta también identificada por nosotros. Entonces, ustedes pueden ver aquí, se ubica, traje porque la Yarda es un parásito, digamos que muy bonito, muy vistoso, entonces ustedes pueden ver la localización de esa proteína. Esto, a través de esa estrategia, ¿cierto?, nos ha permitido, entonces, como puntos centrales, generar una experiencia, ¿cierto?, y una plataforma para la construcción, ¿cierto?, de vectores de expresión, para la expresión de proteínas recombinantes y para la generación de anticuerpos. Con ello, ¿cierto?, hemos generado mucho conocimiento y formación, ¿cierto?, importante para la comunidad científica. Aquí pueden ver entonces algunos de esos artículos, ¿cierto? Y eso, tanto la formación de estudiantes como estos artículos realmente son aportes valiosos, ¿cierto? Y estamos contentos con ello. No obstante, cuando se terminan estos trabajos, cuando uno ve el artículo, se queda pensando, y aquí viene la parte de la reflexión, ¿cómo apoyamos, cómo ayudamos nosotros a la comunidad, a nuestra comunidad? ¿Qué le estamos aportando a Colombia, cierto? ¿Qué pasa con esas tesis, esos trabajos, cierto? Esos jóvenes que se formaron, cierto? Y que saben realizar todas estas metodologías, cierto? Se están integrando en el mercado laboral. Estamos poniendo esto, digamos, que al servicio de nuestra comunidad. Aquí, entonces, digamos que ahí se crean preguntas y para ser honrada con ustedes se crea un vacío, ¿sí? Esto que ustedes están viendo aquí representa, digamos que las misiones, las funciones misionales de la universidad, no solamente la Universidad Nacional, sino en general de todas las universidades. Nosotros, y personalmente yo como docente, la veía como aisladas, separadas. Entonces, investigación, la generación del conocimiento, la docencia, la formación, ¿cierto? Y la extensión se quedaba rezagada. ¿Sí? Entonces uno dice, realmente esa interacción con la comunidad, no, nosotros no la hacíamos. Entonces, miren ustedes que el hecho, ¿cierto?, de tener como esa espinita, ese sentido de que algo debemos hacer por el país, se invierte en nosotros, tenemos recursos limitados, entonces nos llevó a pensar en qué somos buenos, en qué nos hemos vuelto buenos con el tiempo y la experiencia, ¿sí? Y comenzamos a ver que al combinar todas esta experiencia en biología molecular, en microbiología, en la bioquímica, ¿cierto?, nos volvimos buenos para el diseño, para armar, ¿cierto?, vectores, para jugar con las etiquetas y las condiciones de la construcción de esos vectores. Igualmente para la producción de proteínas recombinantes y de anticuerpos. Teniendo en cuenta eso y sabiendo para qué somos buenos y que le pueda servir a la comunidad, entonces nos fuimos a mirar qué podíamos hacer en extensión. Y cuando revisamos en extensión de la universidad, nos aparecía esto: hay prestación de servicios. La universidad presta servicios a las comunidades educativas, al sector público, al gobierno y a las comunidades locales. Pero miren ustedes, la universidad siendo central y a partir de ese conocimiento generado, como que trata de compartir, ¿cierto? Yo diría de alguna forma como imponer un poco de lo que generamos en la universidad a los que nos rodean. De alguna forma a mí se me hizo un poco pobre ese acercamiento y profundizando un poco, ¿cierto? Es bueno a veces parar y mirar nuestro contexto, lo que nos rodea. No es nada, no lo creé yo, es simplemente lo que está moviendo al mundo. Encontré un poco de lo que se llama la integralidad de las funciones misionales de las universidades. Y cuando se habla de la integralidad, se habla de articular, ¿cierto? Articular la docencia, la investigación
y la extensión. Pero esa articulación requiere una reacomodación, no como tres cosas independientes y que la extensión se vea después, ¿cierto? Como algo anexo, sino miren ustedes que la integralidad propone a la comunidad, ¿cierto? Como una artífice también de esos procesos, del proceso de investigación y del proceso de la formación. La integralidad, ¿cierto?, hace la educación más incluyente, porque no solamente es la academia la que tiene la pauta para enseñar, sino que podemos hacer un diálogo de saberes, ¿cierto?, con otros, con la empresa, con la comunidad, ¿cierto?, con las instituciones gubernamentales, para que a través de un diálogo unidireccional, ¿cierto?, realmente estemos respondiendo a preguntas más complejas. Sí, como investigadora me encantan los parásitos, me encantan los protozoos. Las metas que nosotros planteamos y los objetivos que tenemos son claros, pero Colombia a veces, y en este tiempo de pandemia, esta reflexión nos lleva a pensar en eso, requiere tal vez otras cosas y requiere de nuestra experiencia. Entonces, yo invito a que no solamente la universidad, sino también la empresa piense en este modelo de mirar esto de una forma más integral, ¿cierto? Porque al verlo de esta forma, nosotros estaremos entonces resolviendo problemas concretos, problemas en principio que aquejan, ¿cierto?, actualmente a nuestra comunidad, a la comunidad local. Y de igual forma, esos problemas que van a ser más complejos nos permiten entonces trabajar de una forma más interdisciplinaria, y esa interdisciplinaridad, permitirá que nuestros profesionales no solamente se formen en esa burbuja que a veces es la universidad, sino que estén, digamos, formados en el contexto laboral que van a tener. Entonces, mi invitación a todos para que en principio reflexionen un poco sobre la integralidad. Con base en esto, teniendo esto en mente, ¿cierto?, en el marco de una convocatoria hace 3 años, no en tiempos de pandemia, sino anterior, ¿cierto?, la universidad sacó una convocatoria que se llama la convocatoria del Sesquicentenario, ¿cierto? Nuestro grupo pasó un proyecto que se llamaba Reduciendo los costos de la investigación en Colombia. En ese proyecto nosotros queríamos poner a disposición de la comunidad científica nuestra experiencia, nuestro saber, ¿cierto?, nuestra plataforma para la producción de proteínas recombinantes y anticuerpos para su uso. Sí, es verdad que todo el mundo puede hacer recombinantes, sí, no es tan complicado hacer anticuerpos, pero si todo el mundo lo va a hacer, estamos replicando los procesos y estamos consumiendo y desperdiciando recursos. Entonces estamos hablando de reducir los costos en Colombia. Cooperemos, integrémonos. Los invito a todos ustedes a que miren, ¿cierto? Esto está en la página de la universidad. Si ustedes colocan plataforma de producción de recombinantes, pueden entrar allá y ver, ¿cierto?, qué fue lo que hicimos a través de una convocatoria adicional que nosotros hicimos a investigadores. Pudimos sintetizar, producir 4 proteínas recombinantes y 6 anticuerpos de diferente origen para grupos de la universidad, grupos no solamente de la Universidad Nacional, sino grupos de otras universidades y también de la industria. Fue una experiencia muy bonita que no solamente nos hizo sentir que realmente podíamos hacer extensión, no llamemos extensión, podíamos proyectarnos en la comunidad, sino que también nos abrió posibilidades de cooperación y también posibilidades de servicios. Los servicios, en principio, no desvirtúan nuestra misión como investigadores. Los servicios agilizan, ¿cierto?, los procesos, en principio, a otros niveles. Bueno, aquí miren ustedes. Yo hablé de proteínas recombinantes en el contexto de los parásitos, ¿cierto?, al comienzo de la charla. Pero aquí quiero entonces señalarles que los recombinantes están en todo, ¿cierto? Los recombinantes se utilizan y son la base para muchos en la clínica, por ejemplo, para el diseño de kit de diagnóstico, para el tratamiento, para la profilaxis. Muchos medicamentos mundialmente aceptados se fundamentan en el uso de proteínas recombinantes. Esas proteínas recombinantes nosotros, ¿cierto?, en el laboratorio las podemos producir a partir de E. coli, a partir de Saccharomyces cerevisiae, levadura, y últimamente estamos abordando, hace 2 años, Chlamydomonas reinhardti.
Esta es una alga unicelular, un eucariote, ¿cierto? Que a bajo costo, ¿cierto? Produce proteínas que tienen modificaciones posttraduccionales, con la ventaja de que se considera, según la Organización Mundial de los Alimentos, ¿cierto? La FAO, se considera como un organismo GRAS, es decir, que es inocuo, que no causa daño, que incluso se recomienda en la dieta. De otro lado, ¿cierto? También hemos estado en la producción de los anticuerpos. Comenzamos produciendo anticuerpos policlonales en ratón, en conejo, ¿cierto? Pero nos hemos quedado, ¿cierto? Desde hace 10 años con la producción de anticuerpos en las IgG, en el modelo aviar. Este modelo aviar permite, ¿cierto?, no solamente producir altas cantidades del anticuerpo, sino que también, debido a su distancia filogenética con los modelos de mamífero, ¿cierto?, tiene un anticuerpo que es más diverso y no produce una reacción cruzada en el sistema inmunológico de los mamíferos. Cada huevo, ¿cierto?, produce más o menos 75 miligramos y una gallina ponedora puede ser por lo menos un año activa, ¿no? Entonces, una gran producción, las IgG son estables, son glicosiladas, ¿sí? Y algo positivo adicional que tiene este sistema es que no es tan invasivo, ¿no? Se deben inocular naturalmente las gallinas, pero en principio, aunque el anticuerpo también se generan en la sangre, ¿cierto? Se obtienen con mayor cantidad y relativamente puros, con sistemas muy sencillos de purificación, se obtienen entonces a partir de los huevos. Esta tecnología, ¿cierto?, para la producción de anticuerpos se utiliza a nivel mundial para el desarrollo de test de diagnóstico, inmunodetección, ¿cierto?, para profilaxis y también para el tratamiento. En ese contexto, miren ustedes cómo estas son algunas revisiones relativamente recientes donde nos muestran, por ejemplo, miren, para el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Allí es de primer nivel todo esto que les estoy comentando, la producción de estos bioinsumos. Pero igualmente, miren ustedes, esto es del 2021 y esto es del 2020, ¿cierto? Incluso las inmunoglobulinas Y se propusieron como se están desarrollando, ¿cierto?, para el tratamiento tratamiento de COVID, ¿no? Allí, entonces, se emplean para la inmunización pasiva, ¿no? Y para muchas otras utilidades a nivel clínico, ¿no? En Europa ya incluso para el tratamiento de las infecciones con Pseudomonas aeruginosa en la fibrosis quística, el tratamiento involucra, ¿cierto?, enjuagues con soluciones que tienen entonces inmunoglobulinas provenientes de la yema de los huevos. Bueno, todo esto entonces era más para presentarles el potencial que tiene en este caso nuestro grupo, ¿cierto?, a través de esa plataforma para la producción de recombinantes y anticuerpos. Quiero que leamos esto, ¿cierto? Yo le entiendo mucho sentido, y es que la extensión, y ahí lo veo como la generación, es un bien público, ¿sí? Eso es un capital de todos, y es un proceso educativo transformador donde todos aprenden y enseñan. Se busca un intercambio horizontal entre el saber académico con el popular y se intenta generar procesos de comunicación dialógica, bidireccional, donde los actores sociales participen en conjunto a los universitarios, tanto en la planificación y la ejecución como en la evaluación de los procesos. Es un proceso a través del cual se busca resolver las problemáticas de la sociedad. Con esto, yo los invito a todos a que realmente seamos generosos, a que dejando de lado un poco el protagonismo, ¿cierto?, que a veces se quiere tener, dejando de lado el querer reproducir en todo lado lo mismo, ¿cierto? Reconozcamos, ¿cierto?, que no todos podemos hacer todo, ¿sí?, pero que todos podemos hacer mucho, ¿sí? Entonces, es importante construir estas redes. Estas redes no solamente permiten reducir los costos, sino estas redes realmente generan un espacio, ¿cierto?, donde nuestros estudiantes podrán tener una mejor formación, ¿sí?, y donde los recursos, ¿cierto?, que tenemos, ¿sí?, se pueden optimizar. Yo creo, ¿cierto?, que nuestro país está más que habilitado para la generación de bioactivos, ¿sí?
El hecho es que debemos creer en lo nuestro, ¿cierto? Debemos en principio engranarlos y sobre todo comunicarnos de una forma eficiente. Si nosotros podemos integrar todos estos componentes, es posible por lo menos desarrollar ensayos diagnósticos. No es tan complicado como la gente se imagina. Tenemos todo realmente para poderlo hacer. Debemos que tener confianza y todos, como dije, no tenemos todo. Esto tendrá un impacto no solamente en la investigación, sino también en la clínica, en el sector agrícola y en el sector de los alimentos. Esperen un momento. Ya para terminar, entonces naturalmente quiero reconocer algunos de los estudiantes que en los últimos años han pasado por el grupo, porque en ellos no solamente está el deseo, o por lo menos yo vi, no solamente el deseo de investigar, de tener una tesis, sino igualmente el deseo de hacer aportes a la comunidad, de hacer el cambio, ¿no? Entonces, a todos ellos, porque realmente fueron sus preguntas las que han llevado a que nos cuestionemos y que nuestro grupo, ¿cierto?, quiera hacer estas, o digamos, quiera ser realmente activo y proyectarse en nuestra comunidad. Quiero de igual forma, no solamente a la empresa, a los institutos, sino a los grupos de investigación, ¿cierto? Compañeros, analicen ustedes en principio en qué son buenos, ¿cierto? Hay gente que es excelente para hacer ensayos clínicos, hay gente que tiene muchísimas experticias que ha desarrollado, estrategias metodológicas ya armadas en sus grupos. Podemos nosotros, ¿cierto?, no solamente para los intereses puntuales de nuestros modelos, sino también para los intereses del país. Es nuestra obligación, ¿cierto?, poner un grano de arena para resolver los objetivos de desarrollo sostenible, y todo el mundo creo que podemos hacerlos. Para finalizar, entonces, una capsulita, y es que miren, todos podemos hacer algo. Yo los invito, ¿cierto?, a que bajen el aplicativo de la ONU, ¿cierto?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y que en principio lean esta cartilla o revisen esta cartilla, difúndanla, de los 170 acciones diarias que podemos hacer para transformar el mundo. Y estoy segura de que poquito a poquito realmente se puede no solamente reducir los costos de la investigación en Colombia, sino realmente hacer cosas grandes que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Gracias. Vale, profe, muchísimas gracias por la presentación, esta reflexión que nos pone a integrar un poco a las diferentes entidades que hacen investigación y cómo esta se puede poner en servicio a la sociedad. Adicionalmente, demostrar qué servicios puede prestar la universidad para generar este tipo de biomoléculas que pueden servir para diferentes campos de aplicación. Profe, ya por cuestiones de tiempo no tenemos un tiempo para hacer preguntas, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias, profe Maralena, por tu participación. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Gracias, profe. Entonces vamos a continuar con nuestra agenda. A continuación, nuestro tercer conferencista es el profesor Elvar Theodorsson. Él es profesor de neuroquímica de la Universidad de Linköping de Suiza. Actualmente él es miembro del grupo de trabajo en trazabilidad, educación y promoción del Comité Conjunto de Trazabilidad en Medicina del Laboratorio JCTLM. Además, es representante nacional en Suiza de Eurachem. Él tiene formación como médico de la Universidad de Islandia, tiene PhD del Instituto Karolinska y especialista en química clínica y patología del Hospital Karolinska. Sus principales intereses de investigación son la endocrinología de péptidos reguladores y la metrología. El profesor Elvar nos va a hablar de una conferencia cuyo título lleva Trazabilidad en Mediciones Clínicas. Entonces damos ahora, a continuación vamos a presentar, doctor Elvar, te doy la palabra para que por favor presentes. Okay. Thank you very much. Gracias. Feliz día del metrólogo a todos. Es difícil discernir entre Suecia y Suiza. La diferencia es que Suecia está en el norte. Yo soy de Suecia, no de Suiza. Bueno, yo quiero compartir con ustedes experiencias sobre la estabilidad en la medicina. Los metrólogos tienen su raíz en la Revolución Francesa.
masa, que enfatizó la estandarización de las unidades para lo largo y la masa. Hasta lo reciente, los objetos en el platismo representaron estos como unidades, objetos que se pueden ver con los ojos y se pueden sentir con la mano. En contraste, las medidas en química analítica y en laboratorios y en medicina comúnmente miden las concentraciones de moléculas que están presentes en bajas concentraciones como esta, entre una multitud de otras moléculas. Muchas de estas están presentes en más altas concentraciones, mucho más altas. Por lo tanto, las dos tareas principales es visualizar la presencia y la concentración de las moléculas de interés utilizando métodos físicos y absorber luces y diferentes ondas y utilizando reacciones químicas selectivas para asegurarnos que en la práctica solo las moléculas de interés se están midiendo, solamente estas. En medicina de laboratorios, la pregunta fundamental no es el resultado principal de la medición. En vez es si el paciente está saludable o no. Esa es la verdadera pregunta. O si está en riesgo, o si ya tiene una enfermedad, o si el paciente ha mejorado con un tratamiento o no. Una diferencia grande también tiene que ver porque el paciente es un organismo vivo con diferentes procesos fisiológicos y patológicos que directamente e indirectamente pueden cambiar las mediciones y las cantidades asociadas con estas mediciones, tanto a nivel químico como a nivel físico. Los dos métodos utilizando en los laboratorios están sujetos a diferentes influencias de otras moléculas en la muestra, como les mencioné antes, y del material de referencia que se utilizó. Y estos efectos no es por las moléculas de interés, se llaman el efecto de la matriz. Aún cuando los métodos químicos y físicos, aún si trabajan con selectividad, ambos están sujetos a influencias y otros factores que nos pueden conllevar a concentraciones falsamente altas o falsamente bajas de concentraciones. Al final del día, por lo tanto, el profesional del sector salud debe utilizar los resultados de la medición en conjunto con la información clínica que tienen sobre el paciente para poder realmente tomar una decisión clínicamente fiable. Ahora, los sistemas de medición en la medicina de laboratorio se diseña para alto rendimiento. Este es simplemente un ejemplo de un equipo trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es para análisis inmunoquímico y para medir más de 100 muestras por hora. Vemos qué tan miniaturas son las cosas, qué tan pequeñas. Cada medición se puede cambiar independientemente en una forma muy sofisticada y la mayoría de estos métodos están disponibles a nivel comercial. Ahora, sobre la fiabilidad, la precisión. Esta es una ilustración de la trazabilidad general, la jerarquía para medir la glucosa en las muestras sanguíneas. Aquí vemos la gota sanguínea. La parte superior de la diapositiva muestra el sistema de medición en las cadenas y la parte de abajo muestra el material de referencia utilizado para cargar los valores de una cadena no rota de medidas de referencia en la jerarquía de calibración. Como la muestra de la matriz, como les expliqué antes, comúnmente influencia los resultados de la medición en la medicina de laboratorio. Es importantísimo que la matriz del calibrador esté lo más fiable y tan similar como sea posible a la del paciente, a la matriz de la paciente. Por eso es que tenemos que tener esta transferencia compleja de valores. La trazabilidad es una propiedad de un resultado de mediciones que puede relacionarse con una referencia
por medio de una cadena de calibración no documentada, contribuyendo a la incertidumbre de la medición. Esta es la real definición de la trazabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la referencia? Existen 5 opciones para la medicina de laboratorio. Puede ser la definición de una unidad SI, también puede ser un valor certificado de un material de referencia, también puede ser el resultado de un sistema de referencia de medición o el valor asignado a un material de referencia internacional convencional o el valor asignado a materiales de referencia de armonización internacional. Sin embargo, es muy importante recordar que la trazabilidad no es trazabilidad para el productor del material de referencia utilizado para calibrar el sistema de medición, ni para muestras de calidad internas o externas utilizado en la medida, ni para el fabricante, ni el reagente. Entonces, no podemos hablar sobre la trazabilidad con NIST, OLG o otros productores. Estos 5 son las únicas opciones para crear trazabilidad. Tomemos una muestra o damos un ejemplo. Ese ejemplo es el TRH, la hormona tirotrópica estimulante. La parte hipotálamica del cerebro controla las funciones de la glándula del tiroides por medio de la glándula pituitaria, que produce la hormona que estimula la tiroides, el TSH. El tyrotropin, esta es una molécula muy compleja. El TSH tiene aproximadamente 30 kilodaltons y contiene 2 subunidades, la alfa y la beta. La beta carga la información biológica y la cadena alfa carga la información específica y tiene una secuencia de aminoácidos idéntico a la cadena de alfa. Entonces, felatropian y ganatropian. Entonces, la parte importante en nuestro contexto es para lograr crear el TSH, tenemos que tener las enzimas que nos conlleva a una longitud adecuada de la molécula y también las cadenas que están alrededor de la molécula. Consisten en manos, en fucos, en calatos y ácidos siálicos. Y más importantemente, las moléculas TSH varían en sus moléculas de glucosa y ellos dependen en hormonas, cambian con el ciclo menstrual y también cambian en personas que están enfermas. El TSH es importantísimo porque el 10% de todas las personas que son mayores de 30 años, especialmente las mujeres, tienen una subproducción de hormonas del tiroides. Y por lo tanto, necesitamos realmente poder medir esta hormona TSH. El problema es que cuando estamos midiendo, tenemos la presencia de factores de matriz, como les mencioné antes. Como las moléculas varían mucho en los saludables y en los enfermos, no se pueden producir en una forma pura que se puede pesar. Por lo tanto, no tenemos formas de hacerle trazabilidad. Y también tenemos heterogeneidad molecular que mencioné anteriormente, especialmente las diferencias en glicosoluciones. Y cuando utilizamos anticuerpos para detectarlos, se agrupan a diferentes epítodes en la molécula. Entonces, tienen el riesgo de producir diferentes resultados de concentraciones. Muchas veces no conocemos qué moléculas o qué parte de la molécula es la más relevante médicamente y tiene las propiedades diagnósticas mejores. Y también, por ejemplo, un reto puede ser el ciclo de la menstruación. Por lo tanto, estamos en desventaja en medirlas adecuadamente.
También tenemos interferencia, que son muy comunes en las muestras, como la hemoglobina libre, los lípidos, las proteínas, etcétera, etcétera. Todos estos tienen que tomarse en cuenta en el momento de la medición. Entonces, lo que necesitamos hacer es encontrar o saber cómo podemos estandarizar las sustancias de la mejor forma posible. Hoy existen 3 métodos básicos que se utilizan. El primer método nos da trazabilidad a las unidades ASAI, que son las que tienen mayor cantidad de trazabilidad. El segundo método son trazabilidad a materiales de referencias convencionales internacionales. Normalmente son hormonas o extractos de hormonas y glándulas de personas con alguna enfermedad y contienen la mezcla de las hormonas que están presentes naturalmente en el cuerpo humano. Pero a veces ni el material puro ni el material de la OMS que está disponible, y el único material que está disponible son los que están producidos por los fabricantes de los métodos o los productores de los métodos, pero necesitamos tener métodos para trabajar con cada uno de estos diferentes cadenas de trazabilidad. El año pasado, ISO 17511 apareció este estándar. ISO 17511 fue el del 2020 en abril. Esto fue para crear trazabilidad y jerarquías de trazabilidad, y describe 6 tipos de jerarquías de calibración. Las primeras 3 son las que van a trabajarse con SI, y la tercera y la cuarta son de la OMS, y las últimas son para armonización. Déjeme explicarle un poco más sobre de qué se trata esta jerarquía. La primera jerarquía, ambas son el material de referencia para tener trazabilidad para SI y los materiales de referencias disponibles. Y ese es el caso para los electrolitas, para la glucosa y los esteroides. La segunda es para mediciones definidos por un sistema de medición de referencias donde no existe material de referencia primario para el ensayo. Esto es típico, por ejemplo, para enzimas del hígado. La tercera jerarquía de calibración son para medidas definidas por un sistema de referencia calibrado con un calibrador principal particular para trazabilidad de SI, por ejemplo, factores hemostáticos. La cuarta es para medir materiales de referencia certificados para un calibrador convencional internacional, donde sí está disponible, pero no hay sistemas de medición de referencia. Y TSH, como mencioné antes, es un ejemplo típico para este cuarto, y este también es el caso para las hormonas. La quinta se usa para medir donde no tenemos un sistema de medición de referencias, ni material de referencia certificado, ni tampoco calibradores de la OMS. Un ejemplo de esto puede ser las proteínas de plasma. Y la última, les contaré un poco más sobre esta última en la siguiente diapositiva, cuando describo un nuevo estándar que salió el año pasado, que se llama ISO 21151, que trata sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro y un requisito para la armonización y protocolos internacionales. ¿Y de qué se trata esto? Realmente, cuando no tenemos un calibrador que podemos utilizar, necesitamos calibrar
o cada productor calibra de su propia forma con su propio estándar. Y aquí vemos 4 diferentes métodos de medición para el mismo anolita. Y estos 4 productores querían asegurarse que estaban midiendo con los mismos niveles, con la misma muestra. Entonces se unieron y decidieron que iban a crear en conjunto una línea promedio al medir 80 pacientes y muestras de 80 pacientes utilizando regresión, dimming y por medio del análisis pudieron crear una función de recalibración para cada método. Cuando medimos usamos este método, la función de recalibración traduce el resultado y lo hace en una forma común. Y se darán cuenta cómo ya en este nuevo estándar 151 tendrá un gran impacto en el futuro. Aquí tenemos un ejemplo de la armonización de trazabilidad que se utiliza en las jerarquías 4, 5 y 6 que les mostré anteriormente. Cuando analizamos muestras de pacientes y queremos tener buena trazabilidad, toda la trazabilidad también tiene 7 pilares. Tenemos que tener material de referencia conmutable que se comporta igual en las diferentes muestras. Tenemos que tener sistemas de mediciones de referencias precisas. Necesitamos tener una red de laboratorios de medición para medir con los mismos niveles en todo el mundo. Los fabricantes tienen que tener buena calidad y tienen que colaborar. Tenemos que tener reguladores en los países que mantienen esto alineado. Tenemos que tener sistemas de calidad de laboratorios y también un espacio de proficiencia de la precisión o la verdad. Todo esto se necesita para la trazabilidad. Sin embargo, la trazabilidad no es suficiente. Necesitamos el personal médico que sea calificado. Si utilizamos un examen médico para hacer tamizaje de los funcionarios, como en este caso la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Esto significa normalmente que el riesgo de falsos positivos y falsos negativos es muy alto y mucho más alto que en una situación donde la prevalencia del paciente es mucho más alta, la enfermedad. El personal de la salud que identifica síntomas y señales para seleccionar a las personas que deben testear, que tienen la más alta probabilidad de realmente tener una enfermedad, y eso incrementa sustancialmente los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Entonces, el personal médico es importantísimo. En mis últimas diapositivas, los métodos metrológicos son cruciales para un diagnóstico óptimo y para los resultados adecuados. Si la metrología es subóptima, significa que los médicos y los pacientes se confunden. Hay una falta de confianza en estas pruebas, que significa que los tests se tienen que repetir cuando los pacientes cambian entre hospitales o centros de tratamientos. También pautas clínicas ya no son tan útiles y quizás hay tratamientos subóptimos y prácticas de monitoreo subóptimas también. En este ejemplo, vemos un sesgo positivo de 5 unidades y aquí vemos que con los mismos límites de decisión, este sesgo significa que vamos a tener más falsos positivos de enfermos, y esto es un gran error para cualquier tratamiento que vamos a abordar en cualquier diagnóstico para cualquier paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Elbar, por su presentación sobre trazabilidad. Tenemos un tiempo para una pregunta. Doctor, dice, en el caso, como hay muchos kits diagnóstico, ¿cómo se regula que todos ellos tengan alguna trazabilidad metrológica?
si existe alguna directiva para regularlos o en este caso, ¿qué se haría? This is very much up Esto, el regulador en cada país tiene que determinarlo. Hay diferentes reglas en los Estados Unidos, por ejemplo, si lo comparamos con Europa, si lo comparamos con Rusia o China. Sin embargo, estos sistemas amplios, todos funcionan bastante bien, pero funcionan de formas muy diferentes. Ahora, la parte del mundo que le interesa más la trazabilidad y por lo tanto tiene la mejor calidad de diagnóstico de laboratorio es China y Europa en este momento. América o Estados Unidos tiene gran calidad, obviamente, en diferentes empresas, etcétera. Sin embargo, yo creo que necesitamos un acuerdo internacional en cómo vamos a regular un diagnóstico médico. Y yo creo que desde que como tenemos países tan grandes como China e India que están entrando a ser jugadores, que sí vamos a tener mucho mejores posibilidades de comprar diagnósticos de muy alta calidad a un precio muy razonable en el futuro cercano y que se van a basar en principios de trazabilidad. That is what I spend most of my time. En eso gasto la mayoría de mi tiempo tratando de lograr eso. Vale, doctor Elmar. Muchísimas gracias por tu presentación. Te agradezco mucho por participar en el día de la celebración del Día Mundial de la Metrología. También un feliz Día del Metrólogo para ti. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias de vale, verdad. Que estés muy bien. Muchas gracias. Entonces, continuando con nuestra agenda, vamos a finalizar con nuestro último conferencista, quien es John Emerson Leguizamón. Él es director del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis del Instituto Nacional de Metrología. Él tiene experiencia en metrología, específicamente en el bioanálisis, en el análisis de ácidos nucleicos, validación de métodos, producción de materiales de referencia y desarrollo de ensayos de aptitud. Su profesión es químico, ha hecho un máster en ciencias bioquímicas de la Universidad Nacional y desde 2013 se desempeña como profesional especializado de la Subdirección de Metrología Química y Biología del Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Y desde el 2016 trabaja en el Grupo de Metrología de Bioanálisis, en donde se ha enfocado en el desarrollo de nuevos métodos de medición para la cuantificación de ácidos nucleicos. Entonces, John, le doy la palabra para que, por favor, nos muestre su presentación y muchas gracias por su asistencia. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. ¿Ves mi presentación ahí? Sí, John. Ok. Entonces, un segundo. Listo, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es para mí pues un gusto poder hablarles hoy en el Día de la Metrología acerca de algunas de las actividades que hemos venido desarrollando en el instituto, pues con la ayuda de otras entidades y con ayuda internacional. Entonces hoy quiero hablarles acerca de el ensayo de aptitud que se desarrolló para la detección de SARS-CoV-2 en Colombia. Y pues básicamente lo que quiero mencionar son como algunos antecedentes que son pues como de conocimiento general y que pues digamos que llevó al desarrollo de este ensayo de aptitud. Inicialmente, perdón un segundo. Como ustedes saben, en diciembre de 2019 pues aparece este personaje que es el SARS-CoV-2, ¿cierto? Se comienzan a reportar los primeros casos en China. Una enfermedad, pues un virus nuevo que produce una enfermedad, el COVID-19, y hemos visto a lo largo de este tiempo pues también cómo la comunidad científica ha reaccionado muy rápido, tanto así que digamos que el genoma de este nuevo virus se secuenció rápidamente y hacia las primeras semanas de 2020, ¿cierto? Se comenzaron a desarrollar ya los primeros ensayos con el fin de establecer como el método de detección, ¿cierto? Basados en las características del virus. En particular, pues, digamos que los primeros métodos que se desarrollaron buscaban identificar secuencias específicas del RNA del virus. Tanto así que entonces que la Organización Mundial de la Salud publicó en su página un conjunto de protocolos desarrollados por algunas de las organizaciones, ¿cierto? A nivel mundial
para orientar a los demás países en cuanto a los métodos de detección. Entonces veíamos como el CDC de China, el CDC de Estados Unidos, el Instituto Charité en Alemania, comenzaron a desarrollar diferentes protocolos para detectar el nuevo virus basados en, digamos que la identificación de diferentes regiones al interior del virus, ¿sí? En febrero de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pues comienza la autorización para uso de emergencia de los dispositivos de diagnóstico in vitro orientados al desarrollo de métodos diagnósticos, ¿cierto? Y esto pues digamos que abre la posibilidad de que se comiencen a comercializar muchos ensayos de diagnóstico basados pues en diferentes propiedades, pero en particular digamos que aquí quiero llamar la atención sobre el de PCR, que es el método de referencia, donde mirando aquí una base de datos de las varias que hay que tienen, digamos, como el inventario de diferentes métodos diagnósticos, reportan que, por ejemplo, a la fecha hay 516 ensayos por PCR, ¿sí? Lo cual es mundo, ¿sí? En marzo también es importante que, pues, con el avance que se tenía de la enfermedad, con el aumento en el número de contagios, con el aumento, digamos, que en el número de casos fatales que se estaban teniendo, se declara la pandemia por COVID-19. En ese mismo mes se detecta el primer caso de COVID-19 en Colombia y es allí donde el Instituto Nacional de Salud, quien ya venía preparándose desde los meses anteriores, comienza a establecer esa red de laboratorios de detección y diagnóstico de SARS-CoV-2, que es una red ampliada para precisamente hacerle frente al virus, ¿cierto? Y para, digamos, como que ampliar las capacidades de detección que se tenían a nivel nacional. Respecto ya, digamos que un poco a la medición, ¿cómo funciona? Entonces, pues esta es la estructura del virus, ¿cierto? Es un virus que está compuesto básicamente por RNA y una cápside de proteínas, ¿cierto? Varias de las cuales se utilizan pues para hacer tanto la detección ya sea a nivel de las proteínas o a nivel del RNA. El método de referencia establecido pues es por detección de ácidos nucleicos y básicamente lo que se hace es que se toma una muestra o un muestreo, ¿cierto? Donde se presume que está el virus. Como lo que nos interesa analizar es la presencia de algunas regiones o de pronto todo el genoma, dependiendo del método del virus, lo que se hace es una extracción y purificación de ese material genético, de esos ácidos nucleicos que en particular es ARN, y luego pues hay que hacer un proceso para convertirlo en ADN, que es una retrotranscripción. Luego ese ADN se somete a un procedimiento que es básicamente un termociclado, que básicamente es una fotocopiadora de ADN. Entonces lo que estamos haciendo es amplificar una determinada secuencia, y lo que van a hacer los laboratorios es básicamente, si detectan la secuencia, pues van a interpretar eso como un resultado positivo, y pues allí tienen diferentes secuencias para identificar, y si no identifican nada, pues la interpretación es que el resultado es negativo, y esencialmente digamos que ese es el procedimiento de medición, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, digamos que estábamos entrando a un estado donde el virus se estaba esparciendo rápidamente, habían ya muchos más ensayos comerciales disponibles, los laboratorios comenzaron a autorizar un conjunto de laboratorios con capacidades técnicas para hacer la medición, pero pues no todos los laboratorios están empleando los mismos procedimientos, y ante la criticidad que tiene los resultados de medición que se están obteniendo, la idea fue cómo comenzar a apoyar tanto al regulador y a la entidad que vigila como a los laboratorios para garantizar la confiabilidad de los resultados. Entonces el ensayo que se desarrolló partió de un proyecto cuyo objetivo era fortalecer la red de laboratorios del país que realizan actividades de diagnóstico, ¿cierto? Y detección y diagnóstico del virus SARS-CoV-2 por el método de referencia que era RT-PCR, ¿cierto? A través del desarrollo de herramientas de aseguramiento de la calidad de las mediciones para precisamente garantizar la confiabilidad en los resultados de medición. ¿Y cómo hacerlo en particular? Básicamente los objetivos específicos para llegar, digamos que ese gran objetivo fue, por un lado, producir un material, ¿cierto? Caracterizar un material de referencia, que es el que todos los laboratorios medirían en un ejercicio de comparación entre laboratorios, ¿cierto? Entonces este material fue el que denominamos un ítem de ensayo, ¿sí? Caracterizarlo para verificar que fuera adecuado para el propósito, es decir, que fuera adecuado para ser empleado por los laboratorios, y pues de alguna forma poder evaluar las capacidades de medición de los laboratorios. Y el segundo objetivo pues básicamente era organizar un ejercicio interlaboratorio, un ensayo de aptitud, donde básicamente los laboratorios de la red nacional iban a participar
para evaluar las capacidades de detección por los diferentes métodos que están empleando con la infraestructura que tenía cada uno de los laboratorios. Este ejercicio obviamente no lo podíamos hacer solos y lo hicimos de la mano del Instituto Nacional de Salud y con el apoyo y cooperación internacional del Programa Global de Calidad y Normas y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, NIST. Gracias a esto fue posible desarrollar un ejercicio interlaboratorio, un ensayo de aptitud que fue gratuito para los laboratorios y con eso digamos que se puede dar un mayor alcance al ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Quiero presentarles entonces ahora cómo fueron, digamos rápidamente, las actividades de caracterización de ese material de referencia y luego la parte de la organización del ensayo de aptitud. En cuanto a la caracterización del material de referencia que se utilizó como ítem de ensayo, básicamente lo que se hizo fue partiendo de un material que había desarrollado previamente NIST a nivel de investigación, que es este material que está aquí y que básicamente contenía esto. Si este es el genoma del virus, el RNA, y lo estiramos acá, ¿cierto? Entonces, este material contenía 2 fragmentos de RNA que eran equivalentes a estas regiones del virus que están acá. Un fragmento 1 que contenía una región cerca de 3.000 nucleótidos acá, en esta región, que podríamos decir que es el tubito rojo, ¿cierto? Y otro, un fragmento 2 que contenía estas regiones. ¿Por qué esas regiones? Porque son las regiones a nivel del RNA donde están las dianas de amplificación o las dianas de detección de la mayoría de métodos diagnósticos que se tenían hasta este momento, ¿sí? Entonces, con base en esta información, lo que hicimos fue inicialmente preparar un estudio piloto, ¿cierto? Un estudio en pequeña escala para mirar cómo se podría preparar el material, cómo se podría caracterizar para mirar que fuera adecuado para utilizarlo en un ejercicio interlaboratorio. Entonces, lo que hicimos fue básicamente tomar el material, preparar un stock de una concentración determinada y pues para esto, obviamente hubo que comenzar a validar algunas de las metodologías por PCR en tiempo real y PCR digital, que eran, digamos, de las alternativas que teníamos disponibles para comenzar a caracterizar el material. Este material entonces se preparó un stock y se hicieron diluciones gravimétricas de diferentes niveles de concentración y se prepararon unos lotes pequeños. Estos lotes eran como de 20 unidades apenas, que era digamos que para hacer el estudio de caracterización del material. Entonces se prepararon diferentes niveles de concentración y se prepararon blancos. Un blanco tenía RNA humano, porque la idea es que las diluciones se hicieron en RNA humano tratando de simular pues, lo que es una muestra real. De alguna manera lo que se busca es que las muestras que se están empleando, el ítem de ensayo, sea lo más parecido a las muestras de rutina, ¿sí? Entonces había un blanco que contenía RNA humano y no tenía el RNA del virus, y había otro blanco que simplemente contenía un buffer de almacenamiento. Con esto, pues se preparó un panel del ítem de ensayo, y un panel es básicamente un paquetico que contenía una muestra de cada uno de los niveles, ¿sí? Luego, pues lo que se desarrolló fue la caracterización de ese material y lo que se hizo fue evaluar la homogeneidad, es decir, buscar que el valor de la propiedad se mantiene en diferentes unidades de cada uno de los niveles que se prepararon, ¿cierto? De manera que se garantice que todos los laboratorios al final van a medir la misma solución con el mismo valor de la propiedad, ¿sí? Esto se hizo por PCR tiempo real y PCR digital, y luego se hicieron los estudios de estabilidad, y la estabilidad pues básicamente lo que intenta garantizar es que el material va a mantener el valor de la propiedad, la concentración digamos de ácidos nucleicos que tiene en función del tiempo a diferentes condiciones. Se evaluaron, en ese estudio de estabilidad se evaluaron el material a -70, a -20 y a 4 grados Celsius, buscando establecer cuáles eran las mejores condiciones para transportar y para almacenar el material, que de alguna forma son críticas porque pensando en el ensayo de aptitud, pues la idea era distribuir ese material en los diferentes laboratorios que estaban distribuidos en todo el país, ¿sí? Producto de estos estudios, pues se obtuvo que el material pues era homogéneo, que mantiene el valor de la propiedad. Si bien es un ensayo cualitativo, igual se hizo como si fuera un ensayo cuantitativo, buscando de alguna forma que los laboratorios pudieran evaluar sus capacidades de detección en diferentes niveles, y el estudio de estabilidad arrojó que el material era, bajo las condiciones en las que se preparó, era estable a 4 grados Celsius, lo cual fue muy bueno porque facilitó mucho la logística de lo que es la conservación de la muestra, lo que es el transporte y el almacenamiento de las muestras, que sería diferente si tuviese que hacerse a -20 o a -70 grados Celsius. Con base en esto, entonces ya se procedió a hacer la preparación de un ítem de ensayo, ahora sí para enviar a los laboratorios. Ya teníamos como ya habíamos optimizado la forma de prepararlo, ya sabíamos que el material
si se preparaba de esa manera era homogéneo, que podía tener una estabilidad por lo menos de un mes y pues de ahí en adelante seguíamos midiendo, ¿cierto? Entonces comenzamos a hacer la preparación ahora sí del ítem de ensayo que se le iba a enviar a los laboratorios, que básicamente era repetir el esquema, pero ampliando la cantidad. Preparamos 200 unidades de cada uno de estos para armar 200 paneles, ¿sí? Y pues ya se hizo una caracterización un poco más específica, buscando cuantificar cada uno de los niveles que son positivos, ¿cierto? Entonces, se cuantificaron, se estableció, se estimó su incertidumbre, se caracterizó la respuesta que esperaríamos obtener para cada uno de los laboratorios con cada uno de los diferentes ensayos que pudiesen llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, esta fue la presentación del ítem de ensayo que se le envió a los laboratorios. Era un vial de polipropileno de 500 microlitros que contenía 80 microlitros de solución de cada uno de los niveles que se han preparado. Entonces teníamos los 5 viales, 3 positivos, 2 negativos, los empacamos en un blister plástico pues para garantizar la estabilidad del material, y luego eso se empacó en una bolsa plástica y luego una bolsa aluminizada, que fue la que se envió en un recipiente de icopor con hielos fríos pues para garantizar las condiciones de transporte que habíamos evaluado en el estudio piloto, ¿sí? Entonces hasta acá pues teníamos ya, digamos que cubierto el primer objetivo, que era preparar un ítem de ensayo que fuera adecuado para los laboratorios en cuanto a la medición que estaban realizando. En la segunda parte, entonces, estaba lo que tenía que ver con la organización del ensayo de aptitud, teniendo en cuenta, pues, la naturaleza del ítem de ensayo, que era un material a nivel de RNA, y teniendo en cuenta cómo es el proceso de medición, que básicamente involucra un muestreo, la extracción del RNA, luego la retrotranscripción, la PCR y el análisis de resultados. Pues vemos básicamente que el material, comenzando el proceso de medición, comenzaríamos acá, en lo que ya es partiendo del ARN, por tanto no incluye la etapa de extracción, solamente el alcance, cubría solamente lo que es la medición, y fue un ensayo de aptitud cualitativo, es decir, solamente los laboratorios tienen que decir es positivo o es negativo, está o no está. Sin embargo, se prepararon diferentes niveles buscando precisamente desafiar la capacidad de los laboratorios para decir está o no está en diferentes niveles de concentración, que es lo que puede pasar con una muestra de rutina. Una muestra puede que tenga una carga viral muy alta, puede que tenga una carga viral más bajita, entonces en realidad esas son cosas que pasan en el laboratorio. Posterior a eso, entonces lo que se hizo fue establecer un protocolo de ensayo, que es el documento donde estaba la forma en que se preparó el material. Obviamente no se describían la concentración ni los valores esperados, pues porque eso es lo que hacia allá se iban a evaluar los laboratorios, ¿cierto? Pero se establecían las condiciones de transporte, almacenamiento, cómo iba a ser la evaluación del desempeño de los laboratorios, ¿sí? Esas muestras fueron entonces distribuidas a una red de 124 laboratorios, que eran los que estaban autorizados en ese momento para hacer detección y diagnóstico en Colombia, ¿sí? Los laboratorios recibieron sus muestras y lo que hicieron fue medirlas por sus procedimientos de medición, los procedimientos de medición que tuvieran implementados con los ensayos que ya hubiesen desarrollado ellos mismos, o el kit comercial que estuviesen empleando, o la plataforma comercial que estuviesen trabajando, etcétera, ¿sí? Medían las muestras, a partir de los resultados determinaban si la muestra era positiva o negativa y reportaban este resultado, ¿sí? Y entonces la evaluación del desempeño se hacía con base en la concordancia de los resultados que obtenían los laboratorios para cada una de las muestras que estaban codificadas con el laboratorio de referencia. Entre tanto, pues desde el instituto también se iba monitoreando el material para garantizar que el material conservaba el valor de la propiedad en el tiempo, para garantizar que los resultados y la interpretación que hacían los laboratorios, pues digamos que era consecuencia del desempeño del laboratorio y no del material. Básicamente así lo hicimos, y los resultados que obtuvimos en realidad fueron muy satisfactorios. Nos permitió obtener información que fue complementaria a la que ya tenía el Instituto Nacional de Salud, en cuanto al número de laboratorios, en cuanto a las capacidades de medición que tienen los laboratorios, al tipo de plataformas que utilizaban para medir, si eran plataformas abiertas o cerradas, y eso tiene que ver más como con la automatización y la capacidad del procesamiento de muestras, ¿cierto? En cuanto a cuántos ensayos se está utilizando cada uno de los laboratorios, si bien estaban midiendo diferentes regiones dentro del genoma, pues había laboratorios que medían uno solo, o había laboratorios que medían 2, o había laboratorios que medían inclusive 3. Y por ejemplo, para los laboratorios que llegaron a tener algún problema con algunas de las muestras, ¿sí? Entonces ver cuáles fueron las causas. Entonces, por ejemplo, los falsos negativos, es decir,
esas muestras que eran positivas, pero que el laboratorio reportó como negativas, especialmente las de baja concentración, por ejemplo, que eran concentraciones que estaban cercanas al límite de detección. Los falsos positivos, entonces muestras negativas que declararán como positivas porque pueden ver, por ejemplo, por un efecto de contaminación de las muestras o simplemente muestras que no reportaron. De igual manera, pues también la idea fue comparar las respuestas instrumentales de los laboratorios frente a las que se tenían de referencia, ¿cierto? Y mirar, digamos, como que la coherencia que existía entre los laboratorios, lo cual fue muy bueno. Observamos, ¿cierto?, que hay algunos valores que están por fuera de la tendencia, pero en general, digamos, como que la población general estaba entre los valores esperados, ¿sí? Entonces, básicamente, estos fueron los resultados. En general, los laboratorios tuvieron un desempeño satisfactorio, fue muy provechoso para nosotros. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones que se obtuvieron a partir de este ejercicio? Entonces, la globalización estamos en medio de la globalización y la parte de las mediciones pues están allí involucradas y vemos que este tipo de actividades permiten de alguna forma desarrollar un trabajo colaborativo entre las entidades que genera una sinergia de capacidades, es decir, es muy difícil ahora que una sola entidad, como lo decía en la charla anterior la profesora Mariana, que una sola entidad tenga todas las infraestructuras, todas las condiciones, sino lo que hay que hacer es precisamente buscar la unión entre las entidades para mejorar las capacidades a nivel país, ¿sí? Esto pues de alguna forma nos permite responder de manera oportuna a las necesidades que se van identificando, en este caso como era la de tratar de apoyar las actividades que se están desarrollando en el país para la detección de SARS-CoV-2. Permitió, pues a partir de los resultados obtenidos con el Instituto Nacional de Salud, comenzar a determinar qué actividades se pueden comenzar a desarrollar para fortalecer esta red de laboratorios. Y también es un ejercicio que va en dos vías, ¿no? No solamente es fortalecer los laboratorios, sino mirar qué otras capacidades se necesitan desarrollar dentro de nuestras entidades con el ánimo de permitir y de soportar de una manera, de una mejor manera, digamos, a las necesidades que tienen los laboratorios. Por último, pues también permitió brindar herramientas de aseguramiento de la validez de los resultados de medición externa a los laboratorios, lo cual pues digamos que es una ventaja para ellos porque aparte de sus procedimientos de aseguramiento y control de calidad interno, pues es una herramienta externa, una herramienta objetiva que permite mostrar confianza en los resultados y permite garantizar confianza en las mediciones que se tomen con base en esos resultados. Entonces, básicamente ese fue el ejercicio que hicimos. Aquí pues tengo que dar los agradecimientos a todas las personas que participaron en este proyecto, desde el Instituto Nacional de Salud, desde NIST, desde el Programa Global de Calidad de Químico, desde el Instituto desde el Instituto de Meteorología de Costa Rica, que también nos apoyaron, y obviamente desde el Instituto Nacional de Meteorología. Entonces, esta era mi charla. Muchísimas gracias, y si tienen preguntas, pues adelante. Muchas gracias. Vale, John Emerson, muchas gracias por la presentación de cómo el instituto respondió ante esta problemática de la pandemia, desde la pandemia, desarrollando este tipo de ensayos de aptitud. John, hay preguntas en relación con el ejercicio, pues surge una de cómo, o sea, qué tan diferente es medir la muestra comparada con el ítem de ensayo de aptitud. Ok, entonces eso digamos que es parte de las capacidades que estamos desarrollando. En este punto, digamos que cuando entra una muestra a un paciente, lo que primero se hace es la extracción. Cuando tienen plataformas abiertas y plataformas cerradas, las plataformas cerradas son aquellas que, digamos que lo que hace es que toman la muestra, la insertan en un cassette, se va al equipo y el equipo hace la extracción, la purificación, la retrotranscripción, PCR, todo, y al final reporta un resultado. Y en las plataformas abiertas lo que hacen los laboratorios, que es lo que tienen la mayoría, hacen su extracción por un lado, tienen su solución de RNA y luego esta solución de RNA van y la montan en la siguiente etapa, que es la retrotranscripción y la PCR, que eso básicamente allí es donde entra el ítem de ensayo. Entonces, el ítem de ensayo sería muy parecido a esas muestras una vez se ha hecho la extracción de RNA, ¿sí? Entonces, simplemente no la cubría porque el material venía a partir de RNA. Pero esencialmente en el proceso de medición es muy similar porque al final lo que ingresa al proceso de medición es el ARN que se ha extraído, ¿sí? Pensando en eso y pensando en las conclusiones que les presentaba, cuáles son las capacidades que se requieren desarrollar, pensando ahorita en una segunda ronda del ejercicio del ensayo de aptitud, pues se está trabajando precisamente en un material que ahora sí, pues digamos que también cubriese la etapa de extracción, que es parte, digamos, de las actividades de mejora que estamos haciendo para el ejercicio. Vale, John, muchas gracias. Aquí aparece otra pregunta, si este ensayo de aptitud podría funcionar para las pruebas rápidas que utilizan análisis de ácidos nucleicos. Sí, claro, al final,
digamos que al final esas pruebas que están haciendo, pensemos que esas son pruebas, por un lado, probablemente isotérmicas, ¿cierto? Que lo que hacen es que van a coger los ácidos nucleicos y hacen su proceso de amplificación en las condiciones que están optimizadas. Al final, el ítem de ensayo, como este que se hizo, sería adecuado porque al final tiene el RNA, que es el insumo principal para comenzar a desarrollar la prueba. Entonces, sí se podrían utilizar. Vale, John. Y, digamos, teniendo en cuenta los resultados del ensayo de aptitud, ¿qué se hizo con los laboratorios que no tuvieron resultados satisfactorios? Entonces, esto, como les comentaba, fue un ejercicio que se hizo de la mano con el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad que hace la parte de la coordinación de esa red de laboratorios, y es la entidad que hace la vigilancia. Entonces, ellos, digamos que nosotros lo que hacemos es, ejecutamos en esa aptitud, hacemos un informe que se le envía a ellos, y con ellos estamos trabajando de la mano precisamente para comenzar a fortalecer a estas entidades. En realidad fueron muy pocos los laboratorios que obtuvieron resultados no satisfactorios como tal, en realidad fueron como 1 o 2, y que fallaron al menos en un punto, fueron tal vez como 10, 15 laboratorios, y para ellos que estamos haciendo ahorita otras actividades precisamente para comenzar a, por ejemplo, verificar límites de detección dentro del método. Entonces sí se están desarrollando algunas actividades que se están haciendo con el Instituto Nacional de Salud. Vale, John, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Entonces, esta fue la última presentación de este bloque y le agradezco a Jonet por su presentación en relación de cómo responder el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Metrología junto al Instituto Nacional de Salud para responder a esta pandemia, generando este ensayo de aptitud. Y ya damos por terminada la sesión de la sala de metrología química. Por lo tanto, les quiero recordar a todos que el cierre del evento se va a hacer en el auditorio principal. Entonces, para que por favor todos los presentes salgan de la sala y vayan al auditorio principal y allí continuar con el evento del Día Mundial de la Metrología. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias.